Pero del número todo el mundo se ocupa. Porque además se han ocupado siempre. El número ha estado en el preescolar. Bueno, entonces, ¿por qué este título? Hasta el 100 no, y las cuentas tampoco, y entonces, ¿qué? Lo que subyace en este título es que esta preocupación por la enseñanza del número y la ausencia de estrategias didácticas, de situaciones didácticas para movilizarse con los primeros números, hace que las educadoras amplíen la enseñanza de la serie numérica. ¿Sí? En lugar de trabajar con los primeros números, se siguen, y entonces con mucho orgullo dicen, llegan a decir que sus niños ya van por ahí del 100, si no es que van por ahí del 1000, ¿no? Y pero pues a nivel, ya sabemos, de serie oral, ¿no? Los chiquitos por ahí más o menos dominan la serie oral, y eso sienten que es conocimiento matemático y que además es así como muy, pues muy interesante. No solamente las maestras, no solamente las educadoras, sino que los padres de familia también. Se sienten muy orgullosos de que sus chiquitos reciten la serie numérica y se vayan más allá de los primeros números. La otra cosa que también tiene que ver con la ausencia de recursos para trabajar con los primeros números, tiene que ver con la aparición de las cuentas, porque también las cuentas, que los niños escriban que 3 más 5 es igual a 8 y que 7 y 2 es igual a 9, pues también como que da cierto estatus, los niños hacen cuentas, ¿no? Realizan cuentas, y entonces aparecen las cuentas. Y entonces aquí se dice, hasta el 100 no, las cuentas tampoco, y entonces, ¿qué? Si eso que me da tanto estatus, no, pues entonces, ¿qué hago? Lo que hay que hacer, no, obviamente, bueno, aquí hago un paréntesis, tomé para reflexionar acerca de lo que está pasando como referente el número, lo de que se hace respecto al número, porque es, les decía yo, una de las partes centrales y que todas las educadoras de alguna manera lo tocan, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que ver con eso, hay una demanda por parte de los padres de familia, entonces podemos dejar de hacer cualquier otra cosa, pero que los chiquitos no se las averigüen con los números en el preescolar es una situación grave. Entonces, desde luego, por eso lo tomo para ir ejemplificando la serie de cosas que hemos estado observando acerca de cómo, cuáles son las ideas de las educadoras acerca de este contenido matemático y cómo lo enseñan y cómo suponen que los niños lo aprenden. Desde luego está referido a preescolar, pero les decía yo que este límite sobre la serie numérica y la no aparición de las cuentas no es una cosa que yo haya decidido por mis pistolas, sino que está en el PEP 04. El PEP 04 no habla de los números mayores, no plantea el trabajo con números mayores, ni tampoco el trabajo con la operatoria, sino que plantea el trabajo con los primeros números. Y por eso es que entonces pero sí, efectivamente es un trabajo sobre los primeros números, pero también habla de que esos primeros números posibiliten no solamente la adquisición del conocimiento de los primeros números, sino el desarrollo de competencias. Y entonces, al final de cuentas, es algo un poquito más complejo que solamente trabajar con los primeros números, que nos puede parecer que es algo así como medio fácil, y 3 años para hacerlo, si no es que 2, ¿no? Como que es demasiado tiempo, y entonces como que con cierta facilidad las educadoras caen en la tentación de irse con los números mayores y con las cuentas. ¿Por qué? Porque no han acabado de comprender totalmente qué es esto de desarrollar competencias o bien desarrollar el pensamiento matemático en los chiquitos de preescolar.